En arquitectura existen infinidad de estilos arquitectónicos y para la mayoría de las personas es difícil diferenciarlos y sobre todo transmitir la idea que tienen en su mente al arquitecto o a la persona que les ayudará con el diseño de su casa. Constantemente surgen nuevos estilos o modas, pero generalmente solamente son variables o actualizaciones de los estilos ya existentes. Por eso, en este video te vamos a explicar algunos de los estilos más comunes enfocados en casa-habitación. Nos centraremos en los 6 estilos que están más vigentes en este momento, pero si alguien difiere del tipo de estilo, su opinión puede ser muy válida, ya que existen una gran cantidad de estilos en la arquitectura y los puntos de vista pueden variar. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Comenzaremos con el estilo minimalista, ya que suele confundirse con algunos otros estilos y será más fácil que identifiques este estilo para poder diferenciarlo del resto. La arquitectura minimalista se distingue por el uso de acabados limpios y sencillos, materiales naturales, mobiliario sin demasiados ornamentos, la simplicidad, las líneas limpias y el uso de muy poca variación de colores. Generalmente se utiliza el color blanco y suelen tener mucha luz. Sobre todo se utilizan colores neutros que se puedan combinar entre ellos. Se juega con líneas rectas y formas cuadradas, tratando de tener un espacio más limpio. Se trata de utilizar solo los elementos esenciales para la construcción, evitando elementos y materiales recargados, buscando espacios iluminados y abiertos. Entre más sencillo es mejor. Aquí vemos un ejemplo de un interior minimalista. Si puedes ver, todo está lo más limpio o más sencillo posible. Se utilizan colores neutros, generalmente enfocado mucho en el blanco, y se evita al máximo cualquier tipo de ornamento. El estilo contemporáneo permite más el uso de los materiales y colores más variados. Se evita el uso de detalles recargados y de molduras, siendo una combinación de líneas rectas y simples. Generalmente se basa en formas cuadradas, aunque se suelen utilizar variables integrando otro tipo de volúmenes. En la actualidad es de los estilos más utilizados en la construcción de vivienda. Generalmente se confunde con el estilo minimalista, ya que ambos utilizan formas cuadradas y espacios abiertos e iluminados y amplios. Aquí vemos un ejemplo de un interior. Como ves, se utiliza algo más de contraste en la utilización de materiales y de colores, y se puede utilizar un poco más de ornamentación a diferencia del estilo minimalista. El estilo industrial se caracteriza porque los materiales son los protagonistas. Se utiliza la madera, el concreto aparente, el ladrillo, el hierro o acero como base principal de este estilo. Los colores principales son el blanco, el negro, el gris y el café o marrón. Como su nombre lo indica, este estilo incluye un tipo de decoración que suele emular a una fábrica, es decir, adoptando componentes propios de la industria, tanto en interior como en exterior. Podemos encontrar instalaciones o tuberías expuestas y podríamos decir que es un estilo con un aspecto un poco descuidado para algunas personas, pero para quien habita en él es un espacio muy agradable. El estilo rústico o ranch es una forma de decorar que se enfoca en lograr un ambiente campestre y con materiales más naturales, como la piedra y la madera. Jamás pasa de moda.
Desde mi punto de vista, es el estilo americano llevado a otro nivel, a un nivel más sofisticado y más recargado en cuanto a materiales. No debemos confundir el término rústico, que significa que es algo que carece de sofisticación, e interpretarlo como algo mal hecho. Más bien, el término alude al uso de elementos naturales para su desarrollo. En lo personal, es el estilo que más me gusta en la arquitectura enfocada en casa-habitación. El estilo americano se refiere a las construcciones típicas que vemos en la región de los Estados Unidos. Casas con losas o cubiertas inclinadas, generalmente construidas de madera, aunque se puede adaptar con otros materiales. Generalmente tienen un exterior sobrio. A pesar de que en nuestra región puede no utilizarse este estilo, seguramente nos puede parecer un estilo muy familiar, ya que solemos verlo en todas las películas de Hollywood o series estadounidenses. Es un estilo en el que se logran cosas muy interesantes por el manejo de los techos. Por último, vamos a ver un estilo que, a pesar de tener muchos años de existir, actualmente se ha puesto de moda. Es la llamada arquitectura introspectiva. Es un estilo arquitectónico que busca brindar privacidad a quien habita la vivienda, aislándolo del exterior y buscando la iluminación y ventilación mediante patios interiores, los cuales se busca que tengan contacto con las distintas áreas de la vivienda para así generar espacios cómodos y acogedores. Aunque no es un estilo que sea del agrado de muchas personas, actualmente mucha gente se ha interesado por este tipo de arquitectura y cada vez es más común que se pregunte por este tipo de construcciones o estilo arquitectónico. Aquí podemos ver un ejemplo de un interior de una casa introspectiva en donde se da mucho el uso de jardines interiores. Solamente aquí hay que tener cuidado porque es bastante común que la gente se canse de dar mantenimiento a este tipo de espacios, y si diseñamos una casa de este tipo podríamos tener muchos inconvenientes a futuro. Es común encontrar combinaciones de diferentes tipos de estilos arquitectónicos. Tal vez hasta tú en tu casa puedas tener algún estilo de tu propia creación. Te vuelvo a repetir, estilos arquitectónicos hay infinidad. Entonces, déjame en los comentarios cuál es el estilo que más te gusta, o cuéntame si hay alguna combinación de materiales o estilos que a ti te agrade. Muy bien amigos, espero que el video les haya sido de utilidad. Si fue así, regálanos un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.